Il y a bien longtemps de ça, au plus profond de la jungle amazonienne, vivait une tribu, les Shipibo. Ils étaient totalement dépendants d'un vieil indien chaman âgé de 120 ans. Il était chargé de soigner toutes leurs maladies. Un jour, la tribu vint vers lui et lui demanda « Qu'allons-nous devenir lorsque tu seras mort ?» Le vieil homme répondit tranquillement « Je vais mourir bientôt. Mais ne vous inquiétez pas, car voilà ce que vous allez faire. Dès que je serai mort, ne vous embarrassez pas à me mettre en terre. Attachez ma dépouille à la branche d'un arbre. De mon corps jaillira une liane qui vous apprendra à être votre propre prophète, prêtre et guérisseur. » Quand ma femme mourra, elle, qui a été à mes côtés toute ma vie, enterrez son corps à la base de cet arbre. De son corps jaillira la plante complémentaire, la chacruna. En cuisant nos deux corps ensemble, vous obtiendrez un breuvage qui vous soignera de tout et vous enseignera le pouvoir des plantes. N'ayez donc pas peur, car ce savoir ajustera tous vos problèmes. Salut bonhomme. Lorsque mon fils est né, j'avais 44 ans et je me suis senti perdu. Cette nouvelle vie représentait l'énième maillon d'une chaîne qui remonte je ne sais où, le vertige. J'ai été ébranlé par l'idée qu'un jour, je ne serais plus qu'un souvenir pour lui. Mais quel souvenir! J'ai eu peur. Peur de la mort, peur de ne pas réussir à subvenir à ses besoins, peur de ne pas être un père épanoui, peur de lui transmettre mes frustrations et ma colère. Il fallait que je fasse quelque chose, car l'image que j'avais de moi-même ne correspondait pas du tout à celle que j'espérais qu'il garde de moi. J'avais entendu parler de ce savoir ancestral péruvien qui, avec l'aide d'un breuvage qu'ils appellent la médecine ou encore l'ayahuasca, me permettrait peut-être de combattre mes démons. Et qui sait, éventuellement, revenir avec la compréhension du sens de mon existence. Alors voilà, là, ça fait environ 15 jours que je suis en diète. Parce que avant de participer à des cérémonies d'ayahuasca, il faut se préparer physiquement et psychologiquement. Du coup, il y a toute une série de produits
à bannir de notre alimentation. Et ces produits sont le sel, le sucre, la viande rouge, le porc, le café, les graisses animales, l'huile, les épices, les boissons gazeuses, le vinaigre, les épinards, évidemment l'alcool, bien sûr toute drogue, les antibiotiques, les antidépresseurs, toute forme, tout ce qui peut être agressif, et cerise sur le gâteau, toute activité sexuelle. Voilà. Donc au début on se demande qu'est-ce qu'on va manger, et du coup on arrive quand même à se préparer des petits plats qui sont vraiment pas mal. Remember that it is necessary to follow the list of the diets, because if you don't follow the diet, you may not acclimatize or have great metabolism for your retreat. Okay. Okay. I've been eating boiled potatoes for the past 10 days, so I'm like... Okay. Perfect. Mosquito repellent and yellow fever shot. That's my suggestion. Okay. And that yellow fever shot, it will not affect anything with the ayahuasca at all. Iquitos, probably you're going to have people offering you several activities, and especially ayahuasca. It's a city that becomes like a safari tour. Even the bartender will be offering you ayahuasca if you would like to have a retreat. Anyway, I'm planning to go to this guy who has built up a center there called Chakra Alegría de Amor. Do you know this center? No, I haven't heard much about it. Okay. Well, I guess there are like dozens of centers, no? Thousands of centers. Okay. Everybody's a shaman there too. Okay. So, yes, the best way to go is actually when somebody tells you which places. Yeah. So we will fly off like in a few days, and we will see you then in Pucallpa. Cool. Looking forward, man. Bye-bye. Su nombre proviene de una tribu o etnia, llamaban los Iquitos. I significa río, Iquitos es hombre de río. Iquitos es una ciudad que se encuentra en la selva baja del Perú, a orilla de 3 ríos. El río Itaya está al margen izquierdo, el río Nanay al margen derecho, y parte posterior nuestra está nuestro majestuoso río Amazonas, considerado como la 7ª maravilla natural de la humanidad. Como no tenemos una economía sostenible, ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se ha desarrollado Iquitos si no tenemos una economía sostenible? Entonces sería una ciudad estable, sin desarrollo. Pero con el correr de los años, Iquitos se ha desarrollado. Y el desarrollo se ha basado en un tipo de booms. El boom del caucho que fue, el boom del petróleo, y ahora estamos en el boom del turismo, principalmente lo que es el ayahuasca, ¿no? El turismo por el ayahuasca, un 40-50% más o menos ha crecido eso. El ayahuasca es una planta, es una liena, un bejuco que crece en la selva, que bajo ciertos rituales los chamanes extraen la sustancia y eso les brindan a las personas que vienen en pos de esto, ¿no? El ayahuasca es una planta mística. Mucho tiene que ver la creencia de las personas que crean en la planta de ayahuasca. No a todos les cae bien, ¿no? A algunos ha habido muchos accidentes, como por ejemplo un turista, agarró y se robó una botella de
de ayahuasca y se la tomó todo. De tal manera que le bajó la presión y amaneció muerto en su lecho. Bueno, a la ayahuasca también se le conoce como la soga de los muertos. En la selva le dicen la soga de los muertos, los indios le dicen la soga de los muertos, porque tomaban eso y casi te mata. Siempre hay que ponerse en manos de una persona que a alguien le recomiende, que alguien ha tenido esta experiencia y le ha sido bien, y entonces eso va a seguir. Pero si así aventurar un sitio que uno no conoce, que nadie le recomienda, no es necesario, ¿no? Yo he tomado ayahuasca acá con un amigo y pues me ha hecho arrojar y que nunca más he dicho, ¿no? Porque no me he preparado. No, uno, que no he estado mentalmente preparado, y lo otro es que no he hecho la dieta, ¿no? Estoy acá viviendo en Quito ya como 15 años más o menos. Ya tengo ahora ya mi familia, tengo un hijo, ¿no? Yo soy una raza mestiza porque mis padres de la selva, mi mamá de la ciudad. Pues esta parte de acá es la parte central de Quito, que ya se va por la Plaza de Armas, Boulevard, ¿no? Y por esta zona de acá pues estamos por la zona de los embarcaderos que van a los botes a Leticia, Colombia, ¿no? Todos estos lugares. Pues esta calle de acá es la calle principal, que es la calle Próspero. Por acá es el distrito de San Juan, que estamos cerca al aeropuerto. Pues vivo en Belén, en la parte flotante, ¿no? Que es conocido como la zona alta y la zona baja, ¿no? La zona baja ya es considerada como un lugar pobre, humilde, ¿no? Cada año, 6 meses, estamos en temporada de invierno, ¿no? When the water is low here, the people live in right there. When the water is high, the people live on the second floor. Okay. We go here? Marius, I will go in this boat. Yeah. Go to look and see the floating Sure. houses. Yeah. Creo que en la selva es mucho mejor que vivir en Belén, porque en Belén es conocido un lugar pobre, pero hay que tener trabajo para poder sobrevivir, ¿no? Pero en la selva no trabajo. No, en la selva vives, hay trabajo, pero ya la vida es más tranquila, ¿no? La comida tienes al tanto al día, porque en Belén si no trabajas no comes, ¿no? Okay, this is the Belén market, the high power market, okay? I wanna go for this way, okay? You can see the big house right there. Yeah. This is the main market. Okay. Okay, go this way. Cool. We follow you then. I try 1 minute. This is what? Like suri. Maybe you love, for me it's like delicious. I try. Oh. Oh la la la. I should not. Oh la la la.
This is for you. Oh. Oh. Salchicha. This is like pure ayahuasca. This is not for vision. Yeah. You don't drink it for vision. You just drink it for limpiar. Yeah. All right. Okay, this is like 21 groups. This is good for the impotence, good for the sex. This is see the dragon blood. Dragon blood. Yeah, this is like resin. This is good for mosquito repellents. You can see here. What you can see. This I use it for mosquitoes. It's very cool, yeah. This is good for attraction. This is like pusanga. You buy here a little, but you push in here. It's very good to smell. The people are attraction. No rapé. No, but people are injection. It's very. ¿Quieres probar? Sí. Esto se llama rape. Ya, el efecto es para desbloquear. Va a tener un pequeño como 20 minutos de limpieza o 15 minutos, pero no marea. Solamente es una aplicación para desbloquear la mente, para tener visiones con la ayahuasca, San Pedro. ¿Vamos? Sí, bota, de eso se trata, de botar. Ok. Eso te libra de la gripe, eso te limpia. Eso te va a limpiar, la migraña, el dolor, todo eso limpia eso. It feels a little bit like, you know, this snuff thing when you have tobacco that you... ¿El otro lado está bien? Vamos, ¿Este lado? vamos. Pero la cabeza un poquito... Eso es por 5 minutos, a veces 3, 5, máximo 5 minutos. Okay. Mañana toma ayahuasca, muy buena visión. Pues voy a contar una experiencia muy grande solo de mi vida. Pues antes, como 5 años, 6 años atrás, tuve una enfermedad muy delicada como cancerígeno a los pulmones. Sí, ¿cómo sabes que tú tienes un cancro? Es que yo todavía sabía porque mis padres, ¿no? Creo que tienen unas mentes antiguas que uno se sabe por medio de algunas plantas, algunos sueños, tú puedes saber qué tipo de enfermedad tienes en el cuerpo, ¿no? Pero gracias a Dios que unas plantas del TOE limpié mi cuerpo, todo, ¿no? Pero es una dieta muy estricta, como se dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo la dieta? 6 meses la dieta, una buena experiencia, una buena curación en mi cuerpo, limpiar todas las cosas malas afuera, vinieron las cosas buenas. Sí. Pero sí creyendo en Dios, no en Dios y en la planta, porque Dios creó la planta, pues yo estoy acá, fuerte, feliz, viviendo en la vida, ¿no? Sí, sí. Quizás no tengo muchas cosas, pero sí estoy feliz con mi hijo, mi mujer, ¿no? Las selvas y las Amazonas tienen una sorpresa muy increíble, que ustedes tienen que conocerlo, ¿no? So, you are the owner of the place, which seems to be like the hot spot here for people who come here for trying the ayahuasca. And it's nice that you have like a special menu for that. When did you arrive here, actually? I came here 16 years ago originally looking for adventure, and I found some. Here in the 4th year that I did this return trip, I met the woman that's now my wife. She's a local woman here named Marmelita, and we fell in love, and she didn't want to go to the United States, so something had to give, so I chose to move down here to be with her.
No regrets? No, it's the smartest thing I ever did. I haven't ever drank ayahuasca myself. My wife's drank it 3 times, and one of the things that she did was she drank it to ask if I was the right man for her, and the spirit of ayahuasca said that I was. So I'm a big fan of ayahuasca. You know, when I first came here, when ayahuasca was probably less than 5% of all the tourism, it was almost all hippie backpackers. Now we get doctors, lawyers, nurses, waitresses, I mean, from all walks of life they come here. And it's really been quite a good thing for the economy of Iquitos. You know, one of the things that's happened that I'm impressed with is how many people are planting ayahuasca and chacruna on their own land. That's something that probably no one ever did before because it wasn't necessary. There wasn't the big demand that could possibly like eradicate a crop. Like rosewood, for instance, used to be all over the Amazon, but its essence was used in Chanel No. 5, and it became so valuable that there's hardly a rosewood tree left. I'm very impressed with how many people are planting ayahuasca and chacruna and starting it again, and I think that's a good thing that's happening. A lot of people do, for sure. All right. Okay, I guess we're ready to go? Okay. C'est arrivé? Eh ouais. Donc voilà, on va aller par là. Apparemment, d'après ce que j'ai compris. D'ailleurs, il y a un gars qui est parti. Il a pris 3 sacs, je pense, 55 kilos sur le dos. Puis il est parti à pieds nus, je pense jusqu'au... Il est peut-être déjà arrivé. On va avancer, il y en a pour 45 minutes à peu près de marche. Dans la boue. Et j'espère un peu à l'ombre des arbres. On va essayer de faire une belle marche et se poser ce soir et faire notre première cérémonie. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai un peu de... Je suis parti le 31 janvier 2015, accompagné de Martin Ureta qui a fait les images que vous allez voir. Nous avons quitté notre confort helvétique pour plonger au plus profond de la jungle amazonienne, sans savoir que ce serait au plus profond de nous-mêmes que nous allions plonger. J'allais rencontrer des personnages extraordinaires, doués d'une connaissance au-delà de mon entendement. J'allais affronter mes peurs au plus profond de mes viscères. La terreur, la mort, la joie, l'amour. Je vous emmène en voyage, un voyage au son des chants de la forêt.